Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya tenemos presupuestos en la Diputación Provincial. Los han aprobado hoy en el Pleno en una votación que se ha saldado con el apoyo de la mayoría del Partido Popular y la oposición de PSOE e Izquierda Unida. Lo previsto, vamos. Guarinos y los suyos defienden que son unos presupuestos realistas, equilibrados y sobre todo muy austeros, y la izquierda dice que eso de la austeridad no cuadra, con un incremento del 12% en el gasto corriente, mientras que lo que se ha reducido son las partidas inversoras en casi 20 puntos. Lo más curioso del Pleno de la Diputación Provincial es que ha empezado a las 9 de la mañana y a la presente creo que todavía no ha terminado, 10 horas después. Y es que solo en el punto de los presupuestos han estado debatiendo más de 3 horas. Si me lo permite la señora Guarinos, le voy a dar un consejo. Haga lo que hizo Román en el Ayuntamiento y apruebe sin demora un nuevo reglamento interno de los plenos que limite muchísimo más las intervenciones de los portavoces y las suyas propias. Le aseguro que no hay nadie interesado en estar 4 horas escuchando un debate sobre presupuestos. Es más, le aseguro que semejante longitud solo sirve para reiterarse en lo ya dicho. En estas cosas conviene seguir unas reglas que nos enseñaban a los periodistas en la carrera: brevedad, claridad y concisión. Lo demás es paja y agota a cualquiera. Esto es 19 horas, el informativo de análisis de Canal 19 2.0. Es miércoles 23 de mayo. Bienvenidos. Como les decía, esta mañana se han aprobado en pleno los nuevos presupuestos de la Diputación Provincial para lo que resta de 2012. Ascienden a 56 millones de euros. A 56 millones de euros asciende el presupuesto de la Diputación de Guadalajara para lo que queda del ejercicio 2012. Así lo aprobaba hoy mismo el Pleno de la institución provincial con el voto en contra de PSOE e Izquierda Unida y a favor de la mayoría absoluta del Partido Popular, que lo definió como nivelado, austero en el gasto y con un esfuerzo inversor. El gran esfuerzo inversor en una administración pública en el año 2012. Hay que tener muy claro en el momento en el que se realizan los presupuestos, en el momento que se generan los ingresos y en dónde se deben gastar. El esfuerzo inversor es de los más importantes que se pueden encontrar en una administración pública en este momento. Se lo detallaré poco a poco, pero son más de 14 millones de euros los que se van a invertir en la provincia, unido a otros planes, especialmente el plan de carreteras y otros fondos, otros proyectos provenientes fundamentalmente de fondos europeos, que van a ascender a más de 20, casi 25 millones de euros los que se van a inyectar. Esto es un gran plan de empleo. Entendemos el empleo generando obras y prestando servicios. No lo entendemos de otra forma desde este equipo de gobierno. Y es muy importante recalcarlo. Es muy importante recalcar cómo entendemos los planes de empleo en este equipo de gobierno. El 80% de los ingresos le llegan a la Diputación por las transferencias corrientes del Estado, mientras que 1 de cada 3 euros del capítulo de gastos se destinan a pagar las nóminas de sus 500 trabajadores. Junto a la austeridad y las inversiones, el diputado de Economía y portavoz del PP, Lorenzo Robisco, enfatizó en el esfuerzo por reducir los 68 millones de deuda que mantiene la Diputación. Por tanto, al final estamos pagando a los bancos, si suman los bancos y los gastos de personal, pues en las operaciones corrientes llegan al 70%, casi 7 de cada 10 euros. Pero si lo miras de otra forma, pues entre 1 y 2 euros de cada 10 estamos pagando todos los meses a los bancos. El otro día, que además me duele todos los meses firmar eso, son casi 500.000 euros los que pagamos todos los meses a los bancos por parte de los impuestos de todos los ciudadanos, no iba a decir de la Diputación. Son, pues en pesetas ya hasta se me va, creo que casi 80 millones de pesetas los que todos los meses pagamos de los impuestos de los ciudadanos, porque alegremente se pidieron préstamos a los bancos, no solo la deuda histórica anterior de 35 millones de euros, sino que en el 2010 alegremente se piden otros 35 más. Si nosotros siguiésemos la línea presupuestaria que han seguido ustedes, pues nosotros podríamos pedir otros 70 millones más. Era lo que nos tocaba. Pero ahora lo que nos toca es reducirlos y quitar ese nivel de endeudamiento. Los dos grupos de la oposición presentaron sendas enmiendas a la totalidad, oponiéndose a las cuentas presentadas por el PP. La portavoz del PSOE, María Antonia Pérez León, criticó que a estos presupuestos les falta austeridad y operatividad, porque creen que no se ejecutarán, tal y como ocurrió el año pasado. Un 12% más en el presupuesto de gastos corrientes, un 12% más, y un 18% menos en inversiones. Me río yo de la austeridad
y del compromiso con esta provincia. Miren, le falta empuje, le falta compromiso, le faltan ideas y, insisto, a pesar de las proclamas, le falta austeridad. Y, desde luego, presentándose ahora, en mayo, que será operativo casi en julio, pues perdonen, le falta operatividad. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Riaño, centró su intervención en denunciar los recortes en numerosas partidas, desde el plan de carreteras a diferentes convenios y ayudas en programas socioculturales. Que este presupuesto de 2012 se reflejan las consecuencias de las políticas fallidas para luchar contra la crisis económica a base de recortes y de austeridad que tienen para los trabajadores y la inmensa mayoría social, viendo que estos recortes buscan garantizar el pago de la deuda a las entidades financieras, como ya ha dicho usted, y la reducción del déficit público, todo ello a costa de recortar el Estado social. Bueno, por otra parte hay que señalar que este presupuesto, que está integrado por distintos presupuestos, uno porque también estaban incluidos los del organismo provincial de autónomo de deportes y el de recaudación, en unos casos para solo 2 meses, el resto se vuelve a incluir en el presupuesto. En resumen, el presupuesto experimenta una reducción de 1.926.000 euros o un 3,32% menos. Además de los capítulos de personal e inversiones, la Diputación dedicará 4 millones de euros a las obras de los planes provinciales, 2 millones a empleo y necesidades sociales y 1,6 a obras hidráulicas. A 56 millones de euros asciende el presupuesto de la Diputación. Pues este pleno de la Diputación también ha servido para aprobar los planes de cooperación para obras y servicios en los municipios durante este año 2012, unos planes de cooperación que este año tienen 2 importantes novedades. La primera, que la Diputación ha tenido que incrementar la partida que destina a los mismos ante la desaparición de la aportación del Estado. Y la segunda novedad es que por primera vez en 12 años los planes no han sido elegidos de modo consensuados por Gobierno y oposición. El Partido Socialista ha decidido no votar los planes, no ha levantado la mano en ninguna de las opciones, pero a efectos legales eso es una abstención. Izquierda Unida ha votado en contra. El presupuesto de los planes provinciales de obras de este año es de 4 millones de euros, Diputación aporta 3,4 millones, los ayuntamientos beneficiarios de las obras aportarán los 600.000 euros restantes. Para este año se contemplan 93 obras, de las que casi la mitad, 46, son de carácter hidráulico y se ejecutarán en aquellos municipios que no sean precisamente beneficiarios de este plan de obras hidráulicas que también se ha aprobado en este pleno y que tiene una partida de 1.600.000 euros. Pues para hablar de lo que ha dado de sí el Pleno de la Diputación y de la actualidad provincial, hoy hemos traído a todo un experto, a Paco Francisco Campos, que ha sido durante muchos años, 10 o 12 o 15, no lo sé, un montón, sí, jefe de provincia en Nueva Alcarria, y que bueno, tiene la Diputación casi como su segunda casa, la tiene muy trillada. Quería decirles, antes de darte la palabra, Paco, a los espectadores, que para la segunda parte del programa, en principio, teníamos como invitada a Marta Valdenebro, que como saben es la alcaldesa de Villanueva de la Torre y también es diputada provincial, pero por eso que les comentaba al principio del informativo, por la longitud que está cogiendo el Pleno, ahora mismo todavía estaban debatiendo, llevaban más de 10 horas de reunión, y Marta Valdenebro es diputada provincial, con lo que no sabemos seguro si va a poder llegar a tiempo o no. Si no es así, pues seguiremos Paco y yo, que seguro que sacamos el barco a buen puerto. Bueno, y ahora vamos en harina. Paco, ¿qué te ha parecido el debate de los presupuestos de hoy, además de largo? Pues creo que ha sido un debate que ha estado marcado, evidentemente, como en todas las instituciones, por la austeridad, con 2 claves. La primera, la falta de apoyo monetario por parte tanto del Estado como de la Junta. Hay una importante cantidad de dinero que tiene que poner la propia Diputación de su bolsillo debido a, por ejemplo, la eliminación de la aportación estatal de los planes de cooperación. Por otro lado, la Junta, en convenios como el que recientemente se ha aprobado, el de obras hidráulicas, tampoco ha puesto su parte. Si a eso añadimos que hay que recortar dinero de unas y otras partidas para combatir la deuda, que todavía sigue siendo muy elevada, pues son unos presupuestos un tanto complejos, en donde los pueblos van a ser los grandes perjudicados. Aquí yo creo que lo más importante es tener en cuenta o que la presidencia de Diputación o Diputación Provincial como institución tenga en cuenta que debe ser una situación coyuntural
hasta que salgamos de la crisis, tantísima austeridad, tantísimo apretar el cinturón, si queremos que no haya una tormenta perfecta de aquí a unos años entre unos recortes de obras, otros recortes de sanidad, otros recortes de educación y los pueblos se vayan al garete. El Partido Socialista es especialmente crítico con un aspecto. El presupuesto cae un 3,3% dentro de la situación que estamos de ingresos del Estado y las inversiones, sin embargo, caen un 20%. Mientras tanto, el equipo de gobierno habla de gran esfuerzo inversor, pero es evidente que ha recortado en inversiones. Yo creo que fundamentalmente porque su prioridad es amortizar deuda a largo plazo. Tienen una batalla contra la deuda con los bancos. En esa dialéctica, ¿tú quién crees que tiene más razón? ¿O los dos tienen parte de la suya? Yo creo que los dos tienen su parte de razón. Por un lado, desde el Partido Socialista se entiende que si no hay inversión no hay pueblos. Por otro lado, desde el equipo de gobierno del Partido Popular se entiende que por un lado venden gran esfuerzo inversor, precisamente la palabra es esfuerzo, porque cada presupuesto que se va aprobando cuesta más invertir, pero también hay que tener en cuenta una cosa y hay que ser pragmáticos y realistas. ¿De dónde sacan el dinero para invertir? Por ejemplo, el aldabonazo que les ha caído con el asunto de los planes de cooperación, acostumbrados siempre a recibir parte de ayuda del Estado central, ¿no? La Diputación y sí que ha tenido que hacer un esfuerzo, claro, poner la parte que ponía el Estado, ponerla de sus fondos, y eso pues le va a costar bastante. Incluso de traer de los planes de cooperación las obras hidráulicas que faltan por completar dentro del convenio, dentro del plan hidráulico provincial. Al final, no sé si esto al final redundará en menos inversión, porque si falta de un capítulo y se extrae de otro capítulo para completar otro, hay algo que se tiene que quedar cojo necesariamente. Aquí las claves es, como siempre se dice, priorizar, 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 priorizar. Dice Robisco que de todas maneras que es mucha inversión, que cuenta la partida de este año, cuenta el remanente de tesorería del año pasado, cuenta lo que viene en Europa, pero dice que entre pitos y flautas al final van a ser como 25 millones de euros en diferentes obras y que eso es una cantidad de dinero pues apreciable que se pone en movimiento. Sí, por otro lado también hay que tener en cuenta que el esfuerzo inversor de cara al mantenimiento de los pueblos de la provincia sigue desde la Unión Europea. Afortunadamente no se han mermado tantísimo los fondos FEDER. Me estoy acordando de obras como la Casa del Cordón de Atienza, que son fundamentales para dinamizar turísticamente la provincia. Por cierto, que hoy han aprobado también en el Pleno, pero a las tantas de la tarde, el proyecto de Centro Cultural de la Cultura Tradicional de esa Casa del Cordón. Pues como me alegro y a ver si al final logramos sacarlo adelante. Ya sería un segundo gran referente quizás, ¿no? Después del CITUC en el Castillo de Torija. El otro día estuvo Jesús Ángel Parra, que es un diputado de obras por allí, dice que las obras van muy avanzadas, mucho mejor de lo que incluso esperaban y que se va a llegar a tiempo al 31 de diciembre. Ya sabes que hay como una amenaza de Europa de que si no se llega a tiempo retiran la subvención. Parece ser que se va a llegar a tiempo, que se va a estrenar, que se va a equipar. Y bueno, y ahí va a ir la colección privada de José Antonio Alonso a la Casa del Cordón de Atienza. Puede ser una cosa muy bonita de ver. Creo que es una colección, ¿no?, con utensilios y diversos elementos etnográficos de la cultura de Guadalajara, muy interesante, con un elevado número de piezas, muy recomendable para ir y ya de paso luego pues comer en los magníficos restaurantes que es la zona, etcétera, ¿no? Pues si te parece, Paco, cruzamos los dedos a ver si puede venir Marta Valdenebro en la segunda parte del programa y le preguntamos por cómo ha acabado el pleno maratoniano. Si te parece, ahora vamos nosotros a cambiar de institución, porque si hoy ha habido pleno en la Diputación, el viernes lo va a haber en el Ayuntamiento. Izquierda Unida nos ha presentado hoy las mociones que va a llevar a esa sesión plenaria. El portavoz de Izquierda Unida, José Luis Maximiliano, anunció este miércoles las dos mociones que su grupo presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento capitalino. La primera moción hace referencia al préstamo solicitado por el consistorio para efectuar los pagos a proveedores. Una operación que, según denunció el portavoz de la formación, costará a la ciudad casi 2,5 millones de euros. Y eso le va a suponer que Guadalajara va a tener que desembolsar a lo largo de 10 años 2.440.000 euros de intereses por una operación que no llega a los 6.100.000 euros. Por ello, Izquierda Unida solicitará que la Junta de Comunidades afronte el pago de los 7,5 millones de euros que debe al consistorio capitalino y que se hagan cargo de los intereses y gastos financieros que conlleva. Asimismo, Izquierda Unida solicitará que se haga un nuevo estudio sobre los costes de la recogida de basuras, ya que, según esta formación, el consistorio cobra a los guadalajareños más de lo que cuesta el servicio. El ayuntamiento se corrobora de nuevo a través de
la liquidación del ejercicio 2011, está cobrando más por la tasa de basura que lo que cuesta el servicio. Y eso vulnera el artículo 24.2 de la Ley de Haciendas Locales. Y eso quiere decir que los ciudadanos de Guadalajara están financiando con la tasa de la basura, están financiando gastos que no tienen nada que ver con la recogida de residuos sólidos urbanos, y eso está prohibido expresamente por la legislación. Pues esas son las propuestas de Izquierda Unida para el Pleno. Está insistiendo mucho Izquierda Unida en que debería ser la Junta la que pagara los intereses del crédito del pago a proveedores. No sé qué piensas tú. Hombre, yo entiendo que no le falta lógica. Si la Junta debe 7,5 millones de euros al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento, para avanzar ese dinero en pago a los proveedores, tiene que aprobar una mega operación de crédito que le va a generar unos intereses, pues no le falta razón. Por otro lado... Pero le van a decir que no, obviamente. Pero yo creo que debería pedirlo, ¿no? Por otro lado, también el Ayuntamiento ha hecho bien en acordar esa operación de crédito. Evidentemente la economía tiene que funcionar, y si no llega el dinero que le deben, pues tendrán que hacer algo hasta que llegue ese dinero. Es que son muchos los acreedores del ayuntamiento, aunque no tantos como las de otras administraciones, que otros ayuntamientos están muchísimo más entrampados, o la propia Junta de Comunidades. El otro día anunciaba Cospedal que ya por fin, a partir de junio, va a empezar a cobrar la gente a la que se le adeuda dinero. Espero que eso alivie muchas situaciones. Claro, la verdad es que hay muchísimas empresas que han estado viviendo durante muchos años de la prestación de trabajos a distintas instituciones públicas, que han avanzado gran parte de su dinero y su capital humano confiando en que algún día cobrarían. De repente llegó un buen día que se cerró ese grifo y hasta aquí hemos llegado. Y esa situación ha provocado precisamente la quiebra de multitud de pequeñas empresas. Recientemente se han dado datos, ¿no?, de un 30% en los últimos meses que han desaparecido. Es un problema bastante grave y que hay que atajar sea como sea, desde lo local hasta los ámbitos más amplios, ¿no? Por cierto, que esto del crédito a proveedores ya se aprobó en pleno hace unos días, y ahora tenemos novedades de hoy, y en concreto referidas al alcalde, porque Antonio Román ha firmado esta misma mañana con varias entidades de crédito, los responsables exactamente de 11 entidades bancarias, una operación de 6.080.000 euros, una cantidad que se destinará al pago de las 150 facturas que el Ayuntamiento deudaba a estos 70 proveedores. Esto va a permitir que el Ayuntamiento cumpla con los proveedores, que puedan empezar a cobrar a partir del 30 de mayo. Les voy a dar el listado de las entidades con las que se ha suscrito este crédito a proveedores: Caja Rural de Toledo, Banco Popular, Banco Sabadell, Banesto, Bankia, Tela, Bankinter, BBVA, CAM, Banco Castilla-La Mancha, Caixa y Santander. Vamos, que todas. Sí. Todas prácticamente. Sí. Pues eso, que ya se va a cobrar, se ha firmado esta mañana el crédito y ya se va a poner en marcha la operación. Ha sido, desde luego, yo pienso que ha sido un buen acuerdo, y yo creo que da cierta confianza sobre la fiabilidad de las arcas de instituciones públicas como el Ayuntamiento de Guadalajara. Bueno, pues si te parece, ahora vamos a seguir hablando de economía y en concreto de trabajadores autónomos, porque hoy la Asociación de Trabajadores Autónomos de la región ha denunciado el descenso que se está produciendo entre los extranjeros que son autónomos. En Guadalajara ha sido la cosa bastante llamativa. La Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha ha denunciado este miércoles el descenso de autónomos extranjeros desde que arrancó la crisis económica. Un descenso que, en nuestra región, triplica la media nacional, 29,4% por el 10,4% registrado en el conjunto del país. Los números son aún más negativos si nos ceñimos a la provincia de Guadalajara, tal y como apuntó Guillermo Guerrero, coordinador del área de extranjeros de ATA. Guadalajara y Ciudad Real son las provincias más afectadas, principalmente Guadalajara, casi el 35%. Hay un 35% de descenso de afiliación de autónomos extranjeros, seguido de Ciudad Real, Toledo, mientras que Cuenca y Albacete se sitúan en torno al 22%. Curiosamente, las cifras son más optimistas si nos atenemos al número de mujeres extranjeras de Guadalajara que se ha lanzado al autoempleo. Desde que comenzó la crisis, se ha registrado un incremento del 41,1%. Guerrero apuntó que el sector más en auge en Castilla-La Mancha es el del comercio, con un aumento del 42%. El coordinador del área de extranjeros de ATA reconoció que esta subida es consecuencia del incremento de autónomos chinos. En el lado opuesto aparece la construcción, con un descenso del 64,8% desde marzo de 2008.
La presidenta de ATA en Castilla-La Mancha, Rosario Moreno Opo, destacó la importancia del autoempleo para salir de la crisis. A día de hoy, yo lo que creo que lo que todo el mundo es consciente y las cifras están ahí, es la importancia que tiene el autoempleo y el emprendimiento en esta región para la para la salida, lógicamente, y el crecimiento económico, la salida de la crisis y el crecimiento económico de la misma. Ahora mismo, el potencial crecimiento de esta región está enclavado en sectores de actividad donde el peso de los autónomos es importantísimo. Moreno Opo abogó por implantar fuentes de financiación alternativas, flexibilizar los trámites administrativos para la obtención de la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia y facilitar la homologación de títulos para no perder a potenciales emprendedores. Pues estos son los fríos números, Paco. Me llama la atención muchísimo. Ha bajado en la región un 30% el número de extranjeros autónomos, que no es que sean ni muchos ni pocos, pero que es el triple de la media nacional. Y encima en Guadalajara ha bajado un 35% el número de extranjeros autónomos, o sea, aquellos vecinos que llegaron de otros países y que no solo llegaron y encontraron trabajo, sino que fueron capaces de montar sus propios negocios, se desploman en Guadalajara en 4 años un 35%, es para echarse a temblar. Sí, y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que también dicen que es debido a la apertura de comercios chinos. Bueno, esos son extranjeros también autónomos, ¿no? Sí, pero ellos mantienen su trabajo, mientras que los que se ponen alrededor de ellos o los que estaban antes van cayendo. Me llega a la cabeza ahora mismo la multitud de, por ejemplo, fruterías que han abierto ciudadanos de distintas nacionalidades, y en diversos sitios del corredor se planta una mega supermercado chino que incluye fruta y acaba con todo lo que hay alrededor, ¿no? Pero aparte también este porcentaje es tan alto, es más alto en Guadalajara, porque en Guadalajara es sin duda la provincia donde más porcentaje de inmigrantes hay. Y más crecimos y más es la caída. Y evidentemente mayor es la caída. Pero como para triplicar la media nacional, yo no lo entiendo. ¿Qué características peculiares puede tener Castilla-La Mancha o Guadalajara en concreto para que triplique la media nacional de caída? Pues la verdad es que no puedo llegar a ninguna conclusión que pueda ser certera para que haya el triple, porque a menos que hayan llegado más ciudadanos asiáticos, pero tampoco tiene una relación demasiado directa. Puede ser también que hayan retornado más a sus países. Sí, claro, pero yo me imagino que, pues eso, que aquí Guadalajara ha sido la provincia que ha encabezado el crecimiento demográfico en los últimos años, aquella que crece más, pues más hinchada está de alguna manera y más fácil es que se produzca una caída mayor a la hora de reajustarse. También en Guadalajara era una de las provincias de España que menos paro tenía y por tanto el crecimiento del paro ha sido de las más altas a la hora de cuando ha llegado la crisis. Me imagino que tendrá que ver eso. Y sin embargo, qué curioso el dato de las mujeres. Si solo se miraran las extranjeras que son autónomas, han crecido un 41% en Guadalajara en estos 4 años. O sea, el nivel general se desploma un 35%, pero las mujeres crecen un 41%. Entiendo que detrás de esto está que se ha pasado de la nada al algo, ¿no? Sí, también yo entiendo a lo mejor debido a que, por ejemplo, el nuevo régimen de la Seguridad Social obliga a las trabajadoras empleadas del hogar a darse de alta, pero que quizás hayan dado de alta como autónomas y trabajen en diversas casas en ese trabajo autónomo. En algunos de los casos, claro, si pudiera ser eso precisamente la explicación. Pues bueno, datos que son sin duda llamativos, ya les decimos, un 35% ha bajado el número de extranjeros autónomos en los últimos 4 años en Guadalajara, que triplica la media nacional. Y ahora vamos a hablar de otro asunto, lo comentamos ayer de pasada porque justo a la hora del programa se estaba produciendo la manifestación, ahora ya hemos tenido más tiempo para digerir lo que ocurrió ayer por la tarde con la Marea Verde, con la movilización en defensa de la educación pública, lo vemos. Alrededor de 2.500 personas respondieron este martes a la llamada de los sindicatos mayoritarios en educación en contra de los recortes. Con esta manifestación se cerró la primera jornada de huelga en la educación pública convocada a nivel nacional. Los sindicatos convocantes, AMPE, Comisiones Obreras, FETE-UGT, CESIF y ESTES recalcaron que Guadalajara había sido la provincia quien más había secundado a la huelga, con un 75% de profesores, mientras que rebajaban la media regional al 65%. Tomás Sancho, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, destacó que con esta movilización habían recuperado fuerza y subrayó el apoyo de los padres. En esta huelga la participación ha sido mayor que en las anteriores.
porque la primera, la de octubre, fue la más seguida y posteriormente han ido en declive, pero en esta hemos recuperado otra vez fuerza y otra vez ha ido para arriba, y es la principal huelga desde que se han iniciado los recortes. Y también es muy importante que es la primera vez que los padres han salido en masa a apoyarnos. Los padres están tomando conciencia, y las madres, que estos recortes no afectan a los trabajadores docentes, a los trabajadores de la enseñanza, que están afectándoles a sus hijos, a la calidad de la educación que reciben sus hijos. Sancho apuntó también que la jornada se había desarrollado con total normalidad. Las concentraciones se han producido con total civismo, reivindicando una defensa de la escuela pública, pero por lo demás la noticia es que no hay noticia, que no ha habido ningún hecho fuera de lo normal. Por último, adelantó que si los ejecutivos central y autonómico no rectifican, se vivirá un septiembre caliente. Vamos a continuar las movilizaciones hasta que acabe el curso, y en septiembre, pues si las cosas siguen así, pues tendremos un comienzo de curso conflictivo y caliente. Les guste o no la administración, tiene que contar con los agentes sociales, incluidas las familias, incluidos los representantes de los docentes. Alrededor de las 7:30, la manifestación se puso en marcha en dirección a la subdelegación del Gobierno, donde concluyó sin incidentes. No sé, Paco, ¿qué te pareció? 2.500, 3.000, hablan incluso algunas personas de 3.500 personas. Fue una manifestación muy rotunda la de ayer y volvió a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en la huelga general. El seguimiento pudo haber sido más o menos desigual, puede haber discrepancias, puede ser incluso bajo en algunos centros, pero la manifestación fue mucho más rotunda que la propia huelga. De nuevo vemos que hay gente que se queda retraída con el bolsillo, ¿no? Sí, es que realmente es un problema que preocupa, ¿no? Que preocupa a la sociedad de Guadalajara. Y además, por primera vez, salen profesores, alumnos, salen padres, salen sindicatos de toda índole, política, porque la verdad... Todos los de la Junta de Personal No Docente, no falta ningún sindicato con representación en la educación, eso es muy llamativo. Yo creo que es algo que preocupa conjuntamente con la salud, con el desempleo, son asuntos fundamentales. Y la gente pues tiene miedo en que empeore la calidad de la enseñanza que se le dan, que les van a dar a sus hijos, ¿no? Y esto en un contexto que tenemos una convocatoria ya para el día 25 de los médicos, convocatoria de rueda de prensa, que nos van a presentar la rueda de prensa, la huelga que han convocado para el día 30. Y mañana el Partido Popular me ha llamado la atención porque nos ha llegado una convocatoria de prensa porque van a lanzar en toda España una campaña que se llama La verdad sobre las medidas. Con lo del hashtag del Twitter, la verdad sobre las medidas. Yo creo que el Partido Popular ve necesario en estos momentos contrarrestar todo este alud de movimiento social que se ha encontrado en la calle muy pronto, porque es que apenas han pasado 3 o 4 meses o 5 de la victoria electoral de Rajoy y tiene la calle soliviantada. Pero yo creo que esa verdad sobre las medidas la tenían que haber explicado antes, ¿no? Y no han trasladado con la eficacia comunicativa suficiente a la sociedad la importancia de llevar a cabo estas medidas. Sin duda hay que tener en cuenta que sí que ha habido en ciertos capítulos despilfarro en educación, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la asignación de portátiles a los alumnos de secundaria, lo primero que viene a la cabeza. A lo mejor estaría bien explicar al ciudadano el por qué se recortan rutas escolares o se optimizan, por qué se suprimen comedores escolares, por qué se suprimen escuelas rurales con menos de 10 alumnos, por qué es necesario incrementar el número de alumnos por clase un 20% y por qué eso no supondrá una merma en la calidad, en la calidad de enseñanza. Explicar todo eso es difícil. Es muy difícil. Yo diría que imposible. A lo mejor tendrían que centrar sus esfuerzos en hablar de la nefasta situación económica en que se encuentra tanto el Estado, la Junta de Comunidades y la necesidad de ahorrar dinero a las arcas públicas. Claro, pero ellos insistieron mucho en que habría líneas rojas que no cruzarían, en que no tocarían la educación, que no se tocaría la sanidad, que eso eran como líneas rojas que no se iban a cruzar. Y claro, la gente se ve sorprendida de que se crucen y se crucen con ventaja, firmeza. Además, y con firmeza. Sí. Con firmeza. Y se han cruzado de una forma
Yo creo que al final es que no se ha trasladado bien lo que se está haciendo, ¿no? Porque, ¿qué puedo suponer, sinceramente, en una clase de 25 alumnos que puede aumentar a 28, 29 o 30? Pues a lo mejor se está alarmando demasiado, y si se optimizan bien los recursos, el fracaso escolar pues no es tan mayúsculo como se prevé. Evidentemente tiene que empeorar la calidad, pero también tenemos que poner todos de nuestra parte, aunque muchos ciudadanos piensan que también hay otros muchos sitios de donde recortar y dicen que no se ha recortado lo suficiente. Y eso en pleno debate europeo sobre si es compatible el ajuste con el crecimiento, con el estímulo. Yo no sé, malos tiempos, Paco. Sí, sobre todo si se reduce el número de carreras que dicen que son inservibles o que no tienen demanda, sin mirar que en un futuro es posible que tuvieran demanda. Entonces, las perspectivas es que vamos a seguir viviendo como en los años 60, ¿no? El turismo es el de sol y playa, ¿no? Y si acaso, porque si nuestros muchachos, nuestros chavales, nuestros jóvenes no se forman como se debieran formar, este país no se va a desarrollar en la forma que cualquier país se desarrollaba, que cualquier país sólido se desarrolla, ¿no? Invirtiendo en investigación más desarrollo, entre otras muchas cosas. Pues ahora vamos a hacer, Paco, espectadores, una pequeña pausa para publicidad, pero antes les voy a invitar al teatro. Vean esto. Yo era una persona muy negativa, pero he asistido a un cursillo de personalidad que ha revolucionado mi vida. Pues esto que ven se llama Carcajada Salvaje. Es una obra de teatro que llega con unas críticas excelentes y que tiene a dos monstruos, y nunca mejor dicho, de la escena nacional, como Javier Gurruchaga y como la grandísima Charo López. Es una obra de teatro que se va a representar el próximo sábado 26 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, y que tenemos entradas. Tenemos entradas para ustedes si quieren ir a verla. Solo tienen que ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico redaccion@canal19.tv. Se lo voy a repetir, redaccion@canal19.tv, y solicitárnosla. Tenemos 4 entradas dobles de cortesía para esta obra de teatro, y además tenemos otras 4 también para la actuación del viernes en el Buero Vallejo. Viernes a las 8 de la tarde viene la Orquesta Filarmónica de La Mancha para representar el concierto de Aranjuez y la Séptima Sinfonía de Beethoven. Tenemos 4 entradas dobles para el viernes para la Filarmónica de La Mancha, 4 entradas dobles para el sábado para esta obra de teatro, para Carcajada Salvaje. Nos escriben un correo a redaccion@canal19.tv y nos piden 2 entradas para la que quieran, una de las 2, obviamente, tampoco abusen, dejen algo para los demás. El momento de la convergencia armónica, es posible que podamos librarnos de la muerte y de la destrucción. Bailo por la reina luna y encontrar en la humanidad y la destrucción. Con esta Carcajada Salvaje nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos. Pues cuando son las 8 menos 20 iniciamos la segunda parte del 19 horas. Como les había dicho, pues al final no ha podido ser, no ha podido venir Marta Valdenebro a esta segunda parte del informativo. Ya les he dicho que lo del pleno de la Diputación de hoy ha sido una cosa sobrenatural, y en estos momentos siguen reunidos los diputados provinciales, que han empezado la sesión a las 9 de la mañana. Marta Valdenebro es diputada provincial, no ha podido llegar, la tenemos que disculpar, no queda otro remedio. Así que, Paco, vamos a hacer tú y yo una recta final de programa un poco cultural, si me lo permites, que siempre está muy bien. Por ejemplo, les vamos a hablar de la Fundación Siglo Futuro. Ya saben que es una de las entidades culturales activas y siempre presentes en la vida social de Guadalajara. Ayer nos presentaron un nuevo ciclo de conferencias que van a desarrollar. Lo vemos. La Fundación Siglo Futuro ha presentado este martes un nuevo ciclo cultural que organizará en los próximos días en colaboración con la UNED. Serán 3 charlas coloquios con figuras de relevancia en un esquema que pretende ser más ágil que las conferencias al uso. Este ciclo se trata de que personalidades se sienten en una mesa o en unos sillones y dialoguen sobre todo. Es decir, aquí viene un literato y dialoga sobre literatura, un poeta sobre no sé qué, que es lo que siempre hemos hecho. En este caso concreto no es así, sino que normalmente van a haber 2 o 3 personas como mucho, 2 o 3 personas como mucho. Yo abogo siempre por 2, pero bueno, pero puede haber más, como de hecho ya lo estáis viendo que hay más. Entonces, esas personas que son especialistas en una determinada materia
pues va a dar un repaso a todo lo que se pacte, El ciclo comienza este jueves 24 de mayo con una charla entre la educadora Margarita Pintos, el teólogo progresista Juan José Tamayo y el expresidente de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza. Para el martes 29 de mayo se espera un coloquio entre el periodista Javier del Castillo y el político vasco Nicolás Redondo Terreros. Y el 6 de junio habrá un tercer acto con el teólogo Tamayo, el catedrático de literatura Jorge Urrutia y la periodista Pilar del Río, viuda del Nobel José Saramago. Lo que se trata aquí es de ver la opinión que tienen todos, por ejemplo, de política, de derechos humanos, de feminismo, de religión, de economía, de todo esto. Y pues la verdad es que son, a mi juicio, a nuestro juicio, son muy atractivos, son actos muy atractivos. El ciclo cultural cuenta con un presupuesto de apenas 2.500 euros y los actos se desarrollarán en el campus universitario de la Universidad de Alcalá y la Sala Tragaluz del Buero Vallejo. Pues suena muy bien, es un ciclo corto, son solo 3 actos, pero bueno, la verdad que el pobre Juan Garrido con 2.500 euros ya tiene que hacer milagros. ¿Cómo le está azotando la crisis a la Fundación Siglo Futuro? Pero bueno, milagros sí que los ha hecho. Oye, mañana viene Federico Mayor Zaragoza, que se dice pronto, el martes Nicolás Redondo Terreros y el 6 de junio la viuda de un Nobel como José Saramago. Suena muy bien, ¿no, Paco? Sí, y además personajes como Nicolás Redondo Terreros que han desaparecido de la actualidad informativa, como Federico Mayor Zaragoza, ¿no? Son personajes con un amplio calado humanístico, una amplia experiencia política que pueden aportar mucho a los coloquios que ha organizado la Fundación Siglo Futuro y como a ti me llama mucho la atención lo que se puede hacer con 2.500 euros en unos momentos como los que estamos atravesando y 10 minutos después de que hayamos hablado de algo parecido referente a las instituciones públicas que manejan dinero público. Dice Garrido que es que le vienen ya por el viaje y poco más, es decir, que ya es una cuestión de voluntad de la gente, porque los tiempos han cambiado mucho, ya se acabaron los tiempos en los que podía pagar un conferenciante en condiciones, entonces aquel conferenciante que tiene ganas de tirarse el rollo, que se dice ahora, pues se lo tira y viene casi con lo opuesto, por ayudar. Sí, pero se han tirado bien el rollo, porque son figuras de un alto perfil, ¿no? Sí, bueno, la charla de mañana, vamos a recordar por ser la más cercana, es Margarita Pintos, que es una educadora feminista muy reconocida, el teólogo Juan José Tamayo, que es progresista y que además fue bastante famoso en los últimos meses porque ha tenido enfrentamientos directos con la actual Curia Vaticana, y el exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que ahora también está muy de moda porque ha sido una de las caras visibles de la última campaña por la educación pública. Puede ser una charla muy interesante. Sí, desde luego, desde luego. Y de lo de Siglo Futuro y de esta charla de mañana les vamos a pasar a informar de otra actividad cultural que se está produciendo en estos días. Se llama Escapararte y es esto que ven aquí. 9 fotógrafos de Guadalajara del colectivo Número F están exponiendo desde anteayer, en otros tantos escaparates, 9 escaparates de comercios de Guadalajara. Son comercios que están fundamentalmente en la zona de La Llanilla, en Virgen de la Soledad y entornos, y también en algunos de la calle Mayor, como por ejemplo la camisería Aguilar. No quiero hacer publicidad, pero es uno muy reconocido, pues en la zona de La Llanilla y en la calle Mayor. 9 fotógrafos del colectivo Número F, que es un colectivo ciertamente muy activo, con gente como Nando Ruiz, como Paula Montávez, como Tomás Bogónez. Bueno, pues son 9 fotógrafos de mucha calidad de Guadalajara y esto forma parte de las actividades que este colectivo organiza todos los años en torno a ese gran evento de la fotografía que se llama Mirarte Foto y que se va a celebrar a partir del 7 de junio. Por cierto, mañana también se inaugura otra de las exposiciones de Paula Montávez en el bar Malva Rosa. Escuchamos qué es esto de Escapararte, nos lo presenta Tomás Bogónez, uno de los fotógrafos. Hombre, Escapararte forma parte de Mirarte Foto, es sacar las fotografías a la calle, no solamente a la sala de exposiciones, a la calle. Mirarte Foto queremos que sea, además de las exposiciones que se hacen en el centro, en este caso va a ser el Palacio del Infantado, que haya fotografías en todos los sitios posibles de la ciudad. Y los escaparates, desde luego, las tiendas, es un sitio en el cual la gente pasa, las ve, a veces inadvertidamente las ve, pero las ve, y es una manera de sacar la fotografía a la calle durante esas fechas. Los escaparates van a estar hasta, igual que la feria, van a estar hasta el día 10 de junio, se empieza hoy oficialmente y se quitarán el día 10 de junio, es cuando acaba la feria. Claro, es que una de las ideas principales de Mirarte Foto, incluso de antes del colectivo Número F, era sacar la fotografía, sacar el arte
fuera de los recintos establecidos al uso. Hace muchos años empezamos haciendo proyecciones en el Teatro Moderno y la idea era cambiar la filosofía. De nuestro punto de vista, hacerlo de otra manera, ¿no? Y ahora es lo mismo. Ahora son fotografías, sí estamos en salas, sí estamos en sitios de exposiciones, pero además de eso, lo que queremos también es sacarlo fuera y verlo de otra manera. Es nuestra idea. Pues con fotografía y con cultura, es una bonita forma de despedirse, lo vamos a dejar hoy. Paco, muchísimas gracias por haberme ayudado en el 19 horas de hoy a diseccionar un poco lo que ha sido la actualidad, sobre todo ese pleno de la Diputación. De nada, venga. Te esperamos otra semana. Y a ustedes ya lo saben, todos los días a las 7 de la tarde tenemos una cita con el análisis de lo que acontece en Guadalajara aquí en 19 horas. Nos vemos.